Bendiciones, amados hermanos y amadas amigos que hoy se conectan a través del canal de YouTube. Gracias por su compañía, por su fidelidad. Y hoy los invito a que meditemos juntos sobre un texto hermoso que quizás conocemos como es toda la palabra. Los invito a que oremos. Amado Rey y Padre Celestial, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos das de compartir juntos las palabras a través de las redes. Gracias por este mecanismo. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y ella es la que nos sostiene en medio de cualquier circunstancia. Gracias, Señor, por haber dejado la palabra. ¿Qué seríamos de nosotros, Señor, si no tuviéramos la palabra? Si teniéndola, Señor, hay luchas y hay debilidades, ¿qué tal sería, Señor? En esta mañana te pido que tu Espíritu Santo me guíe a proclamarla tal como es. Llévate de mí todo nervio, todo lo que no es tuyo, y ministra mi vida, sigue ministrando a mi vida y sigue ministrando a cada uno de los hermanos y amigos que la escucharán en su tiempo. Gracias, Señor. Bueno, bendiciones, amados hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes la preciosa palabra de Dios. Y seguimos en el libro de Hechos. Miramos que la entrega pasada, la hermana Carmen Sofía nos compartía sobre Hechos 5. Sobre el caso de Ananías y Zafira. Hoy los invito a que compartamos sobre este texto. Es un texto un poco largo. Es Hechos capítulo 5, del 17 hasta el 42. Pero es un texto tan hermoso como toda la palabra de Dios. Y leemos en el nombre de Jesús en esta hora. Dice como título: Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos, dijo: y puestos en pie, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron. No los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría para aquello. Pero viniendo uno, les dijo: esta noticia, he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, que vosotros mataste colgándolo en un madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable de todo el pueblo, mandó que sacasen afuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a esto.
a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó el Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos a sí mismo, así llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Seáis tal vez hallados luchando con Dios. Hasta ahí leemos. Qué precioso pasaje, ¿verdad? Cuando lo leemos nos confronta con solo leerlo. Entonces, miramos que hoy vamos a meditar en este texto y miramos que eran imparables en medio de la oposición. Imparables en medio de la oposición. ¿Quiénes eran imparables? La iglesia inicial. Imparables, no los movía nadie. Sabían en quién habían creído. Sabían en quién habían creído y estaban cimentados en él. Bueno, en este contexto, mirábamos lo que decíamos, lo que la hermana nos compartió, pero hay una palabra que nos debe a nosotros confrontar y ayudarnos a revisar antes de esto, y es Hechos 4:32 y lo que sigue. Voy a leerles ese texto. Todas las cosas las tenían en común, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, y lo vendían y lo traían al precio. Esto fue lo que compartió la hermana la vez pasada. Entonces miramos que ese versículo dice, la multitud que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Nos está pasando eso a nosotros hoy? ¿Nos está pasando, somos de un corazón y de un alma? Somos en él, tenemos la verdad. Dice la iglesia de Cristo, ¿cierto? Dice, ¿qué implica ser imparables? Ser como la primera iglesia. Tenemos la palabra, ¿cierto? Con lo que usted y yo contamos hoy, la palabra, y somos testigos de lo que el Señor hizo a través de la palabra. Entonces la iglesia de Cristo debe tener claro quién es, quiénes somos en él. Tenemos la verdad, por tanto debemos proclamarla. Tenemos la verdad. Su evangelio en todo tiempo, debemos proclamar su evangelio en todo tiempo, aún en medio de la oposición. Y no tener miedo, porque no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros y estará hasta el fin del mundo. Ellos creyeron. La iglesia primitiva lo creyó. ¿Lo estamos creyendo nosotros? ¿Estamos igual que ellos? ¿Estamos igual que ellos o estamos entretenidos en las cosas de este mundo? ¿O tenemos miedo? Recordemos que nosotros tenemos una promesa. Ellos recibieron la promesa, eran el pueblo de Jerusalén, no era fácil. Cristo les dio la promesa. ¿Qué es la promesa? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todos, ¿cierto? Tenemos esa promesa. Enseñándoles todo, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y a todo el mundo y predicar el evangelio, porque Él va a estar con nosotros. Esa es la misión que usted y yo tenemos. Y miramos, como le decía, esta iglesia no se quedaba dormida en los laureles. Esta iglesia entendía su misión claramente, esta iglesia inicial, y ha sido nuestro referente hasta hoy. Mirémonos por un momento, ¿cómo está la iglesia de Cristo? ¿Estamos entretenidas en otras cosas o nos hemos desviado de la verdad? Y miren, mientras la iglesia de Cristo mantiene pasiva, la iglesia que no tiene sana doctrina, los grupos, no iglesia, los grupos que no tienen sana doctrina, no cansan de enseñar las falsas doctrinas y mucha gente cree. Entonces usted y yo estamos llamados, igual que ellos había falsa doctrina. Miramos aquí que en el versículo 12 antes decía, por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y los que creían aumentaban más el gran número. Ellos entendieron claramente
la gran comisión. El Señor Cristo partió. Ellos ahí en Jerusalén no cesaban de día y de noche de proclamar al Cristo resucitado. Y miramos que esto incomodó a la iglesia élite en Jerusalén, a los religiosos, a los mismos que estuvieron en contra del Señor Jesús. Ellos miraron que ellos lo miraban como el estorbo. Y ellos le iban a mover, que eran los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, mucho menos creían que Cristo había resucitado de los muertos. Entonces, y miramos que aún en las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Entonces, debemos, Iglesia de Cristo, tener en cuenta que si nosotros nadie se nos está oponiendo, debemos revisarnos cómo estamos viviendo. ¿Nos diferenciamos del mundo o no nos diferenciamos? Entonces debemos proclamar el evangelio como lo hizo ¿quién? Los primeros discípulos. Ahí vemos a Pedro, un hombre que negó al Señor, un hombre que lo negó, pero que en el momento de conocerlo más profundamente estuvo dispuesto a entregar su vida por él. Entonces, no tengamos miedo de la opresión. En medio de la opresión, Cristo nos equipa como lo hizo con ellos. Tenemos la verdad. Cristo crucificado y resucitado es el mayor ejemplo y es la verdad. Ellos tenían claro cuál era su misión, tenían claro que Cristo había proclamado, lo creyeron en la palabra del Señor y siguieron sus pisadas. No les importaba morir o ser vituperiado por causa de Cristo. Eran imparables. Nosotros muchas veces no somos imparables ni siquiera en los deseos nuestros. Iniciamos cualquier proyecto y por cualquier causa lo dejamos. Y más con la iglesia. La iglesia de Cristo, vemos a nuestros líderes los vemos que nos dicen, nos invitan a actividades y siempre tenemos excusa. Y miramos que empezamos actividades de evangelismo y por cualquier cosa nos desanimamos. Ellos no se desanimaban. Ellos habían visto, eran perseguidos. Muchos murieron, pero ellos no se desanimaban por nada. Ellos iban adelante. Y aquí lo vemos. En medio de la oposición, si le tenemos miedo a la oposición, en medio de la oposición tenemos la verdad que es Cristo crucificado y resucitado, y eso no cambia, eso está ahí presente y el Señor nos va a respaldar. Tenemos un respaldo en medio de la oposición. Veamos el versículo 19. Ellos tenían un respaldo. El Señor no nos va a dejar solos. Ellos fueron encarcelados. Ellos no cesaban de proclamar, pero no tuvieron miedo. Pasó un ángel del Señor abriéndole de noche las puertas de la cárcel, sacándole, dijo, y puestos en pie, y el templo dice, y puestos en pie en el templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, el Señor envió la provisión del cielo, envió la defensa. El Señor nos defiende y nos guarda. Y si tenemos que morir por causa de Cristo, pues ese es el plan de Dios, el propósito de Dios. Entonces, pero en este tiempo estamos como con una iglesia liviana. De pronto, aquí, en el contexto donde estamos, es la iglesia liviana. No nos afanamos por cumplir la gran comisión. En este tiempo Dios nos ha hablado y nos sigue hablando a través de nuestros líderes sobre esta tarea. Cuando hacemos el llamado, son pocos los que se levantan. Estamos acomodados, nos gustan las bendiciones, pero no queremos hacer discípulos y no queremos sufrir por causa del Señor. Y eso que en este tiempo no estamos como estaban antes. Y miramos que aquí el Señor envió el ángel. El Señor siempre envía su ayuda. Y miramos que esas cárceles eran cárceles con máxima seguridad. Quizás no sabemos si eran más que las que están ahora aquí. Y eran como sótanos profundos. Y ahí estaban ellos encerrados. Y ellos no se quejaron, ellos siguieron. Ellos estaban dispuestos a lo que el Señor los había mandado. Entonces miramos que dice, mas el ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacando, dijo, y puesto en pie en el templo, anuncien al pueblo toda la palabra de esta vida. Mire, los sacó de ahí. ¿A dónde los mandó? Al templo. No los mandó a que se encerraran porque los estaban persiguiendo. Ellos no tuvieron miedo y dijeron, ay no, nosotros nos vamos para el templo. Nosotros nos vamos a esconder porque están detrás de nosotros los saduceos.
Y ellos eran terribles, pero ellos se fueron al templo, dice, y puestos de pie en el templo y anuncian al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ellos acataron. Ellos sabían en quién habían creído. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban en él y convocaron al concilio. Mire que el enemigo, cuando se le toca, las falsas doctrinas, cuando usted le toca, ellos se mueven. Y miremos que, pero si hay una iglesia bien fundamentada y cimentada y que no tienen miedo a la oposición. Dice, diciendo, por ciento, la cárcel hemos hallado cerrada en toda. Mira, pero cuando llegaron los alguaciles, ¿cierto? No los hallaron en la cárcel. Ellos mandaron, no hallaron en la cárcel. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se sentirían burlados? Diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada. La cárcel estaba cerrada y estaba hermética, porque fue una obra del cielo, así obra el Señor con nosotros. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia, templo de los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Se sorprendían. Ellos se sorprendían de ver el poder del evangelio porque ellos estaban ciegos, ellos estaban mudos, ellos no conocían al Señor. Y la iglesia no estaba así, la iglesia estaba perseguida, estaba con el oído pendiente a lo que el Señor le decía. Estaba con la vista viendo lo que sucedía alrededor y la boca proclamando el evangelio. Entonces, como nos enseñaban en estos días, nosotros no somos ni ciegos, ni mudos, ni sordos. El Señor nos ha dotado y nos dotó con el Espíritu Santo, así como lo hizo con ellos. No estamos solos. El Espíritu Santo, si tenemos miedo, Él nos fortalece a cumplir la gran comisión y a ser persistente, insistente en proclamar el evangelio. Y miramos aquí que cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban de qué vendría a ser aquello. Pero viniendo uno de ellos, les dio esta noticia. Y aquí los varones que pusiste en la cárcel, ahora están en el templo proclamando. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Mira que ya los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. El pueblo respaldaba a la iglesia de Cristo. Ellos estaban llegando, estaban cumpliendo la misión, muchos se convertían. Y dice, y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio el sumo sacerdote y les preguntó y diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén. Habían llenado a Jerusalén ¿de qué? De la palabra de Dios. Valledupar necesita ser llenada de la palabra de Dios. Colombia necesita ser llenada de la palabra de Dios. Iglesia de Cristo, tenemos que pedirle perdón al Señor. Estamos entretenidos en otras cosas. Así como Zafira y los demás no estaban conectados. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos conectados, estamos llamados a proclamarla. Y no estamos solos. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Tenemos que ser como esa iglesia imparable. No les importaba morir por Cristo. Y sabían que Él los protegía, que Él tenía la ayuda para protegerlos y para usarlos. Usted y yo hoy tenemos la ayuda del Señor. No estamos solos. Somos investidos por el poder del Espíritu Santo. Y debemos cumplir la gran comisión porque muchas almas parten a la eternidad sin Cristo. Y es responsabilidad de la iglesia hacerlo. Y mientras si nosotros no lo hacemos, las sectas, porque así son, que no son de Dios, proclaman el evangelio y muchas almas se pierden. Amada iglesia, el llamado es a ser imparable en la proclamación del evangelio. Revistámonos cada día de la presencia del Señor y cumplamos la gran comisión para un día entregarle cuenta al Señor y no tener miedo. Ellos no tuvieron miedo, eran hombres como usted y como yo, pero ellos con la palabra y con lo que tenían en su corazón, que era el Espíritu Santo, confrontaban la mentira, cumplían el propósito de Dios. Ese es el llamado. Señor, gracias, gracias, gracias y gracias por tu palabra, porque de verdad nos falta mucho en este tiempo a tu iglesia. Perdónanos cuando nos entretenemos en otras cosas que no es la prioridad de tu reino. Perdónanos como iglesia local, como iglesia nacional y como iglesia mundial. Hay muchas almas que necesitan a Cristo y en estos tiempos difíciles, Señor, ayúdanos a ser como esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser imparables en compartir tu palabra teniendo en cuenta que tú en medio de la oposición y lo que se presente no nos dejarás solo.
porque tu Espíritu Santo nos ayuda y tú siempre envías la provisión. Así como Gamaliel fue el instrumento que usaste en ese momento para que ellos no murieran en ese tiempo, dando el consejo a los opositores, así también tú nos defiendes. Tú siempre envías tu ayuda. El Señor les bendiga.